Yo fui a América, pues tenía entonces 40 años recién cumplidos. Fui al Paraguay y después en Argentina. Y yo ya había hecho 2 veces el mes de ejercicio. Yo siempre me habían intrigado. Decía, aquí hay mucho gato encerrado, pero no, a más no llegaba. Bueno, y todo en mi vida, lo más importante en mi vida, ha sido siempre una casualidad. No una cosa que yo he pensado, ¿qué va? Una casualidad. Iba a plantar papas. Teníamos un terrenillo allí en el Soberbio, en Argentina. Iba a plantar papas y estaba descalzo. Me di con la azada, un chorro de sangre, me tuvieron que poner 2 puntos nada más porque fue un picotillo. Bueno. Y entonces, claro, la cabeza estaba bien, pero la pata no podía andar, no podía. Bueno, pues entonces cogí el libro que yo no había podido leer, que yo había descubierto en la tercera aprobación, sobre San Ignacio, de un francés, Gastón Fesser. Y a mí me había resultado sugerente ese hombre. Cojo el libro, me pongo a leerlo y ese me abrió los ojos. ¿Por qué? Pues porque me descubrió que los ejercicios es una dinámica. Vuelvo yo de España y me encuentro con un cura que cuando yo me había ido a América era todavía seminarista, de Málaga. Y entonces, bueno, ¿y qué tal? Pues mira, me he pasado regular en algunos momentos, pero me han salvado los ejercicios. Hombre, ¿y eso? Pues sí, porque leí este libro y me descubrió que esto... ¿Y por qué no me los das? Yo, pero yo esto no lo he dado nunca. Dice, bueno, pues conmigo, si no sirve, yo te digo que no sirve. Ah, bueno, pues si no sirve, pues entonces sí, pues yo sabía que eso lo hacía. Total, que después de terminar lo pasé mal porque me perdía a veces y tal. Pero al terminar me dice, esto sirve. Y entonces empecé. Y empecé con grupos pequeños. Y de repente un grupo de aquí de Granada, eran 3, pues una se fue de Granada, otra lo dejó, y quedaba una nada más. Y entonces la criatura esta me dice, oye, me da a mí no sé qué, que solo por mí. Digo, bueno, pero tú eres tan importante como las 3 juntas, o sea que eso no, yo me he comprometido, seguimos. Y a la tercera o cuarta reunión me dice, Adolfo, esto es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Porque ahora yo llevo mi ritmo. Y entonces me descubrió que efectivamente los ejercicios, y San Ignacio nunca había dado los ejercicios en grupo, sino de uno en uno, porque el protagonista es la persona que los está haciendo. La persona se atasca, hay que pararse. La persona tiene, porque la que manda, la que distribuye el tiempo es el proceso de la persona, y eso no lo sabe ni la misma persona, cómo va a ser su proceso. Entonces yo descubrí que, y fui descubriendo desde la manera, desde la misma realidad, el mismo modo de darlo, pues que lo que esto había sido al principio, claro, y caí en la cuenta que San Ignacio nunca los dio a un grupo, nunca. Esto surgió, parece ser, con San Carlos Borromeo, que él los valoraba mucho los ejercicios y querían que todos los curas suyos los hiciesen. Como eran muchos, pues los metía en grupo y organizó las tandas de ejercicios, pero en la compañía no era así. Hay datos en la compañía, uno ha pedido hacer ejercicio, hay que buscar la persona más idónea para que lo acompañe, siempre era uno, de uno en uno. ¿Por qué? Porque el proceso de cada persona, ni la misma persona sabe cómo va a ser y cuál va a ser. Y lo que yo tengo es que él dice que los ejercicios hay que aplicarlos a la persona y a su proceso, y por tanto yo no puedo programar una cosa y esto todos los miércoles y caiga quien caiga, no. Y tú un miércoles puedes decirme, pues mira, vamos a dejarlo porque yo esto todavía tengo que darle más vueltas. Perfecto, porque el protagonista es la persona que los hace. De modo que surgió en la misma experiencia, la misma, no es que yo leí un libro que decían que eso era lo mejor.
Y después caí en la cuenta que de hecho San Ignacio nunca los dio en grupo. Y los primeros, los datos que tenemos, los primeros nunca los daban en grupo. Claro. Y eso, bueno, la razón es que es un proceso que tiene más... me voy a morir de viejo y sigo descubriendo cosas. Y me siguen sorprendiendo. Sobre todo, algo que se escribió el siglo XVI. Y estamos en el XXI y ni nos hemos enterado. Hace poco tuve que dar una charla en Barcelona sobre el tema era San Ignacio, el caso es que yo lo planteé. San Ignacio nos dejó una antropología en el proceso de ejercicio. Esa era la pregunta. Bueno, pues a mí eso me ha dado mucho juego. ¿Por qué? Porque claro, una antropología no es un tratado. Se puede escribir un tratado sobre las hormigas y las hormigas siguen siendo las mismas. Y entonces el tratado se sigue enriqueciendo porque ha habido instrumentos para observarlas más detenidamente y van añadiendo cosas, pero las hormigas siguen siendo las mismas. ¿Quién escribe un tratado sobre el ser humano? Eso es imposible. Nace un niño, nace una niña, ¿qué será de esta criaturica? Pues nadie lo sabe. Hombre, para eso están sus padres, ya puede estar toda la parentela. Hemos visto situaciones tan absurdas y tan... ¿Por qué? Pues porque el ser humano no nace programado. El animalito se puede escribir un tratado porque nace programado. Y tú ves un nido de golondrina y no se te ocurre decir, esas crías cuando sean ya grandes harán el nido de la misma. No te preocupes que lo van a hacer igual y no se van a equivocar. Pero el ser humano, este tira por aquí, la otra por allí, el otro, pero ¿esto qué es? Este esturreo que están haciendo. Pues porque no nacemos programados. Y entonces lo genial de Ignacio, que lo dice en el número 1, fíjate que no, el tío tenía una cabeza, dice que él lo que pretende es preparar y disponer el ánima. Perfecto. No es que te va a dar soluciones a tus problemas, si ni tú lo sabes los problemas que vas a tener en la vida, ni tú sabes los que vas a tener. En la vida van surgiendo cosas y cosas muy contrarias y hay cosas muy distantes unas de otras, no se puede... Bueno, entonces lo que sí es verdad, y él tenía muy claro, es que yo lo que tengo es que prepararte y disponerte. Prepararte es la dimensión objetiva. Si yo te digo que tú tienes que dar clase de hebreo, lo primero, pero tú sabes hebreo. Bueno, si no sabes hebreo, no puedes dar clase de hebreo. Bueno, pero y dispuesto, es más bien la dimensión subjetiva. Mira, es que disfruto, es que tengo cosas que decir, es que me bullen cosas dentro. Pues entonces, pero a más no llegan. Yo no te puedo solucionar nada. Eres tú la que tienes que ir buscando tu proceso, que es irrepetible. Y entonces hay antropología cuando lo que te dan te preparan y disponen. Es decir, te abren los ojos de unas capacidades, de unos riesgos, pero que no sabemos los que van a ser. Pero te voy dando unas perspectivas que eres tú las que tienes que manejarlo. Fíjate si era lúcido, es que no nos hemos enterado y estamos en el siglo XXI. Que él, lo primero que hace al comienzo es quitar de en medio al que acompaña en el ejercicio. Y le dice, tú no te metas en su vida, no quieras saber ni pedir ni saber sus propios pensamientos ni pecados, nada. Tú quédate fuera y deja inmediatamente obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador el Señor. Pero tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que dar... ¿Y qué es el papel del que acompaña? Dar modo y orden. Perfecto. Ignacio tenía muy claro que había descubierto un proceso que tiene una coherencia, cada vez me sorprende más. Pero un proceso que eres tú. Yo te entrego todo el instrumento y eres tú la que tienes que manejarlo. Como es natural, este proceso no te lo tiene, por ejemplo, yo he oído a veces a personas
Estoy haciendo un discernimiento con el padre tal. Y yo me pregunto, ¿y qué estará haciendo el padre tal? Porque el discernimiento lo tienes que hacer tú. Yo te doy unas perspectivas que Ignacio da, que son muy complejas, para el discernimiento. Pero esas perspectivas, esos instrumentos, los tienes que manejar tú, no te los tengo yo que hacer. No. Y quita de en medio al que da ejercicio. Porque él distingue. Dice, dado que fuera de los ejercicios lícita y meritoriamente podamos ayudar, claro, a dar consejos y tal. Sin embargo, en los tales ejercicios, no. Porque lo único que pretendo es que tú te pongas en contacto con Dios, con el Espíritu, y es Él, y tú te quites de en medio. Cada persona no te da un desarrollo de esto. Tú haces ejercicio y tú eres hombre, pues vas a terminar de jesuita, ¿no? Puedes terminar de cisterciense, fíjate. O casado con tus hijos y tu familia y tan contento. ¿Por qué? Porque no es una programación, es darte modo y orden. Es un método que voy entregando en tus manos. Mira, hay una cosa que me sorprende mucho. Las personas que he acompañado unas pocas, ¿no? Pues no se quedan enganchadas a ti, no te llaman a preguntarte, porque les resulta ridículo, pero si me ha entregado una cosa que soy yo el que la tengo que manejar, y si yo no la manejo, no sirve de nada, porque es la persona que está haciendo el proceso la que puede tener todos los datos, y yo lo que tengo es que prepararla y disponerla, darle modo y orden, dice él. El que da ejercicio de modo y orden, nada más, pero no, y menos decidir, no. Una pedagogía y una concepción del ser humano como algo pendiente, como una tarea pendiente que nadie me la puede solucionar, que es la persona la que tiene. Hay un numerito que nunca se cita, como te descuides, el número 32 de los ejercicios. Está al comienzo de todos los exámenes que él dice para que uno caiga en la cuenta de la propia vida. Bueno, pero en fin, el caso es que ahí al comienzo dice que es muy conciso. Este hombre, fíjate, los ejercicios en este librito, los ejercicios es esto nada más, esto. Y aquí hay más cosas más riqueza, porque no te desarrolla nada, es puro instrumento, que si tú no lo usas, como si no sirve de nada. Bien, entonces lo que él pretende es que la persona vaya adquiriendo, vaya conociendo cosas, capacidades que tiene, riesgos que tiene, y entonces desde ahí, desde esa, las respuestas que tiene que ir dando, que las tiene que dar ella, no se las puede dar nadie. Para mí, yo he tenido un privilegio, y es una muchacha gitana que cuando yo conocía a los padres antes de que se casaran, bueno, y yo sabía que la mayor era una niña, han tenido 10 hijos. Bueno, entonces tenían 9. Y de repente me busca el padre y dice, mira, que es que mi hija, la mayor, se escapó de casa, la hemos denunciado y está en una comisaría, en la del Campillo, porque no vas con Fermina, vosotros conocéis a Fermina, ¿no? Bueno, vas con Fermina y la metéis en un colegio, allá que fuimos. Bueno, total, que era un potro salvaje, la chiquilla aquella, era un potro salvaje. Que después yo le pregunté, ¿por qué te viniste con nosotros? Y dice, hombre, porque yo lo que quería es salir de allí, ya me escaparía yo de vosotros. Fue una fuera de serie. Bueno, esta chiquilla se le declara un lupus. Es una enfermedad que yo me enteré que existía cuando la tuvo ella. Terrible, en ella muy agresiva. Tenía de vez en cuando brotes. Bueno, pues para que veáis lo que son los ejercicios. Bueno, porque
se entera que otra gitana estaba haciendo los ejercicios y me dice un día, dice, Adolfo, yo quiero hacer eso que está haciendo la otra gitana, que me ha dicho que es una cosa que sirve mucho para ayudar a los demás. Fíjate la definición que dio de los ejercicios. Es algo que puede ayudar a los demás. Perfecto. Bueno, entonces empezamos, pero yo vi que no se enteraba de lo que yo había escrito, los apuntes que yo tenía escritos. Y a los 2 años, me dice, porque nos veíamos en verano, cuando ella tenía vacaciones, trabajaba en una guardería, pues si yo me iba a una bienaventuranza, ella se venía donde yo estaba y ella seguía el proceso de ejercicio. Pues llevábamos ya 2 años y habíamos avanzado nada y menos. Y me dice de repente, habíamos quedado a las 10 de la mañana, no se me olvidará, en Benarrabá, un pueblo de la serranía de Ronda. En la parroquia, el párroco nos había dejado bueno, y tenía abiertos los apuntes, llego yo y los cierra, dice, Adolfo, esto no sirve para nada. ¿En quién estabas pensando cuando escribiste esto? Digo, mira, pues en ti no. Pues mira, yo estaba pensando, le dije a las 2 personas que estaba yo pensando que las conocía, pues servirá para ellos, pero esto son palabras muy técnicas y no sirve, pero sirve lo que hablamos, hay que hacer otros apuntes. Son de los momentos más importantes de mi vida. ¿Por qué? Pues porque ella se comprometió, claro, porque me dice, eso fue en el verano. Llega septiembre, me voy a la vendimia, ella se queda en la guardería y al volver yo de la vendimia digo, mira, vamos a empezar en los fines de semana ahí haciendo eso. No, lo que yo hice ya está hecho y es contigo. Bueno, eso ha sido un privilegio en mi vida. Porque entonces, ¿cómo hacíamos aquello? Yo empezaba a explicarle texto de Ignacio leído y de repente ella decía, o sea que, entonces lo apuntaba yo, lo que ella decía, o sea que, o al revés, ahora me he enterado. Y entonces, bueno, pero a lo que voy. El lupus empieza a ser en ella muy agresivo y entonces a las personas que tienen esta enfermedad les procuran al grupo a los que los reúnen y les ponen un psicólogo o una psicóloga para que les ayude a superar las dificultades. Bueno, y llego un día al hospital, dice, hoy hemos estado con un grupo, hombre, sí, un psicólogo, pues me parece muy bien. Y al cabo de los 20 días o cosas así, vuelvo, me dice, hemos tenido otra vez el psicólogo, hombre, eso me parece bien. Dice, yo ya le he dicho que yo tengo ya a mi psicólogo y me han dejado tranquilo. ¿Y tú? ¿Qué psicólogo tienes tú? Dice, yo tengo a San Ignacio. Y los que hemos conocido a esta criatura, como dice San Ignacio, me enseñó a afrontar la vida. ¿Es que los ejercicios son para afrontar un lupus? No. Pero te da instrumentos de cómo moverte en lo que te venga, te prepara y dispone. Eso es una genialidad. Y no nos hemos enterado. Y queremos dar cosas hechas, queremos dar soluciones, y las soluciones las tiene que buscar la persona que los está haciendo, porque es su proceso lo que tiene que resolver, es su vida. Para mí es de las cosas más originales que no lo he visto subrayado en ningún sitio como en San Ignacio. Y es que él tenía muy claro que todos nos lo jugamos en la sensibilidad. El lenguaje de la sensibilidad está constantemente en nuestra conversación. De modo que yo te digo, por favor, ponme los 5 sentidos. Es una cosa que te encargo, que tú eres especialista en eso, y te digo, pues no sería más lógico decir, ponme toda tu inteligencia, ¿no? Ponme los 5 sentidos, vaya por Dios. Esto me huele mal, y todos entendemos. Esto o sea, ¿cómo nos estamos expresando? ¿Por qué? Porque la sensibilidad es la culminación de todo proceso de conocimiento. Él tiene una frase que en momentos importantes dice que pedir a Dios conocimiento interno. ¿Cuándo un conocimiento interno? Cuando mi sensibilidad se ha incorporado a él.
Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, yo ya me independicé, pues yo lo pasaba mal porque tenía que hacer cosas que no había hecho nunca, y tenía que ir a albañiles, amigos míos, oye, ¿esto cómo se...? Pues ten cuidado con esto. Bueno, pues si tú venías a verme y estaba yo poniendo ladrillos, pues tenían que ocurrir dos cosas. O bien yo dejaba de poner ladrillos y te atendía, o yo seguía poniendo ladrillos y no me enteraba de nada de lo que tú me preguntabas. Cuando yo me jubilé, yo seguía poniendo ladrillos, mejor puesto que cuando empezaba, y sin embargo te atendía. ¿Por qué? Porque ya esa práctica se había convertido en un conocimiento interno mío. Ya era algo incorporado. Por ejemplo, el aprender a tocar un instrumento musical, ahí se ve muy claro, y se convierte en algo. Bien. Entonces él dice que todos lo jugamos en la sensibilidad. Y, por ejemplo, en el seguimiento a Jesús, si nuestros gustos, si nuestras repugnancias, si nuestra manera de escuchar, si fuesen como las de Jesús, ¿no estaría más resuelto nuestro seguimiento a Jesús? Claro. Porque decimos esto no me gusta, y todos sabemos. Entonces, cuando se incorpora y él va a dedicar al final de cada día, la persona que hace los ejercicios dedicándole todo el tiempo, lo que va a llamar aplicación de sentidos. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste? Pues traer los 5 sentidos y pasarlos. Que en eso consiste la ascesis. El que está tocando el piano, pues vuelve loco a todo el vecindario. Ahora, ya se ha puesto, anda, cierra la ventana, porque anda que es muy variado, siempre lo mismo. Siempre. Pero después, resulta que cuando ha aprendido, pues al revés, todo el mundo abre las ventanas para oír, verán las cosas que toca. Y al principio tuvo que pasar por eso hasta que se incorporaron sus sentidos en ese conocimiento que ya desde el primer día sabía que la nota do correspondía a esta tecla, desde el primer día. Pero amigo, la imaginación la va a usar también él, pero sobre todo es que mi sensibilidad no es tan neutra como nos creemos. Claro, este es el problema. Y entonces trae una nota en un modo de orar sobre los sentidos corporales, y dice, nota, el que quiere imitar a Jesús en los sentidos corporales, encomiéndese a él. El que quiere imitar a Nuestra Señora en los sentidos corporales, pues no sería más lógico imitar a Jesús en cómo cumplió los mandamientos, en cómo cumplió las virtudes, no. Si mi sensibilidad fuese la de Jesús, mi seguimiento a Jesús estaba resuelto. Eso es genial, eso no lo ha dicho nadie como él. Pero eso es así. Todos nos lo jugamos en la sensibilidad. Pero la sensibilidad, esa que necesita gafas, esa que necesita gusanillo, esa. Porque no es tan neutra como nos creemos. Y los ejercicios ayudan. Claro, te obliga a que los traigas y los pases. Dice traer y pasar los 5 sentidos. Fíjate qué cosa. ¿Cómo se hace eso? No se sabe, pero lo que sí sabemos es que falta. Es que está haciendo escala, pues ya está, se aburre, pero al final, sin saber cómo, ahora ya resulta que es que se ha convertido en algo creativo en mí. Eso es una genialidad, eso no lo ha dicho nadie como él. Y estamos dando sucedáneos a veces. Pero esto es un proceso personal, que nadie lo puede hacer por ti, nadie. Que no es cuestión de que tú estudies esto, que leas este libro, no. Es cuestión de práctica y de repetir. Hay un ejercicio curioso, siempre después de cada ejercicio trae 2 repeticiones. Perfecto. La repetición lo único que consigue que mi sensibilidad vaya cambiando. Claro, un poco que mi manera la orientación de mis sentidos, que los sentidos no son tan neutrales como nos creemos. Y entonces, si mis sentidos corporales se parecen a los de Jesús, no te preocupes que mi seguimiento a Jesús va a estar resuelto. Porque yo respondo a las cosas que perciben mis sentidos.
Si yo las percibo desde, vete tú a ver desde qué mundo, pues 2 repeticiones y 2 aplicaciones de sentido. Fíjate, qué cosa. Curioso eso. Yo creo que es lo más importante que podemos dar. Porque esto no te da algo, te da algo que se te tiene que incorporar a ti y que te va a servir toda la vida. No te engancha a nadie. Te libera. Al revés, te libera y te responsabiliza. Y te hace tomar conciencia de unos instrumentos y unas capacidades que tienes o de unos riesgos que tienes y que si no te enteras, pues muchas gracias. Fíjate, la Mari me dijo un día, pero la hermana pequeña lo está haciendo ahora, que no se lo estoy dando yo, se lo está dando otra persona, y me dijo lo mismo, no hace mucho. Dice, Adolfo, yo como gitana, eso me dijo la Mari, pero la hermana me ha dicho, yo como gitana estoy harta de oír a los payos que nos dicen a los gitanos que tenemos que mandar los niños a la escuela. Me parece bien, porque si no sabes leer hoy día, pues estás perdido. Y que si tienen inteligencia, que sigan estudiando. Me parece muy bien. Y, pero yo me pregunto, porque yo conozco mucha gente que sabe leer y escribir, que tiene hasta carreras, y han hecho polvo su vida. ¿No habría que dar más esto que lo otro? Eso de haber hecho los ejercicios.